Hay algunos que preguntan si la realidad existe o esto que vivimos es una ilusión. Ya sea que piensen en una simulación tipo Matrix, donde una entidad superior ha diseñado toda la simulación en la que nosotros estamos, o que se refiera a la cita que apareció al principio, la de Feuerbach, principalmente cuando expone que la realidad está por abajo de la representación. Hoy lo que se quiere tratar son los asuntos de la apariencia, de la virtualidad y de la distancia que hay entre nosotros y el mundo, o incluso de nosotros con nosotros mismos. Para eso quiero platicarles de un libro de poesía que aporta algo sobre esto. Una autora danesa que fue candidata eterna al premio Nobel. Ella no escribió mucho, 6 libros de poesía, 4 novelas o 4 obras de narrativa realmente. Una de ellas es una obra para niños y 2 ensayos. Pero con eso fue suficiente para ser considerada para el premio Nobel, ganar un montón de reconocimientos y tener una obra súper importante que impactó hasta en la vida política y social de su país. Ese libro se llama De o Eso, que publicó en 1969. Y bueno, el libro de hoy es realmente su última obra de poesía, que publicó en 1991. Y realmente la última obra que publicó. La formación de Inger Christensen era en matemáticas. Ella se graduó en eso y fue profesora de matemáticas hasta que decidió dedicarse nada más a la escritura. Pero su formación en matemáticas siempre estuvo presente y influyó muchísimo en su escritura, principalmente para construir la forma de los poemas. Entre ellos los que constituyen al Valle de las Mariposas o Sommerfeld de Elbe. Les platico cómo está construido. Está hecho con 15 sonetos. Los sonetos son esta forma poética que apareció en Italia y que se mantiene viva hasta ahorita. Bueno, de manera general, son poemas que tienen 14 versos, divididos en 2 grupos de 4 y 2 grupos de 3. Tienen una medida fija, por lo general son de 11 sílabas, aunque depende un poco de la lengua, porque algunas lenguas se miden silábicamente y otras no. El chiste es que todos los versos miden lo mismo, tienen la misma duración. En el caso de español, todos son de 11 sílabas, aunque ya se ha variado un poco en eso y ya tienen otras cantidades. Y que tienen varias combinaciones, pero casi siempre, por ejemplo, cuando son los grupos de 4 versos, el primero y el cuarto riman y el segundo y el tercero riman. Y luego en el segundo cuarteto, o el siguiente grupo de 4, vuelve a pasar lo mismo, conservando las mismas rimas entre cada uno de los cuartetos. Ya cuando van los grupos de 3 o tercetos, las rimas cambian un poco, sin embargo también se mantiene un equilibrio entre ellas. Ya con esto uno se puede dar cuenta de que el trabajo no está tan sencillo, hay que tener cierto dominio de la rima, también del metro y de los acentos, porque eso es una de las cosas más importantes, que se mantenga el pulso de manera constante sin que se sienta chueco. Y bueno, el poema de Christensen realmente son 14 sonetos que corresponden cada uno como a uno de los versos de un solo soneto. Y ahí viene lo curioso. El último verso del soneto 1 va a ser el primer verso del soneto 2 y así sucesivamente hasta llegar al soneto 14. ¿Qué pasa con el soneto 15? Bueno, pues se construye con los versos que se habían repetido anteriormente, los versos finales de los 14 sonetos anteriores. Ahora, lo que propone este poema es que no hay una separación entre el mundo y entre nosotros, entre nuestra conciencia y lo que percibimos, entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido, entre el pasado y el presente, etc. Todo es una unidad que es parte de lo vivo. Nuestra conciencia también es parte de lo vivo y fluye con ello. ¿Cómo hace esto el poema? Pues con mariposas y polillas, muchas. En su cuerpo reúnen elementos materiales de todo el mundo y a la percepción. Más bien los conectan con la percepción. Y las mariposas y las polillas se vuelven un vínculo entre la conciencia y el mundo material, o más bien todo el mundo sensible y la experiencia. No son representaciones, sino el cuerpo y su devenir. Esto se logra porque la materialidad es percibida y el cerebro reacciona. De esa manera, la mente se pone en contacto con la realidad y empieza a fluir con ella. El poema en algún momento propone que el pensamiento se encontraba fijo en una oscuridad. Por medio de las imágenes de las mariposas, del medio ambiente, de elementos químicos, de la luz, de manifestaciones muy de la física, de referencias al cerebro, a la mente, al pensamiento, al recuerdo, a la memoria, experiencias que tuvo en su infancia, todo eso se conecta y lo que construye es una unidad de vida donde la memoria y el mundo que se percibe son una sola cosa. Quise compartir este poema
porque es una propuesta sobre la visión de lo que es vivir. Una donde ya no estamos separados, donde ya no es una cuestión de la virtualidad, donde ya no se cuestiona la realidad, porque se ve un asunto de ser parte de lo que se percibe, de ser vida, junto con todo lo que nos rodea. También quise compartirlo por lo lejana que nos es una lengua como el danés. Por eso, antes de despedirme, quiero leerles uno de los sonetos, para compartirles cómo suena en su lengua original. Si quieren leer un poco más, en la descripción aparece una liga de una traducción que su servidor hizo hace un tiempo, y que por cierto fue la primera traducción que fue divulgada en nuestra lengua. Vis de op, planeten som et fyre, som farves dybt fra jordens varme krop, sin ord, okker, gule fosforgule, ens vemmer gemis rundstyf løftet op. Witte vinkler flimmer kun stimer av lyspartikler i et indflydelsen. Det min vandrens rymte sommertimer, sprintret som et ildfoldskulte lyn. Nej, det er lysets engel, som kan male sig selv som såret bollende med sine, som ildfyrer, proppelfyrer og svære herrer. Jeg ser dem med min slurede fornuft, som lette fyr i varme dysens dyne, i brætjende verdens middagsære luft.